Bueno, ya que hemos hablado que para crear bases de datos eficientes tenemos unas etapas. Entre estas etapas, nosotros nos podemos nombrar. En este momento tenemos el análisis, el diseño conceptual, la elección del sistema de gestión de bases de datos, el diseño lógico, el diseño físico, la instalación y el mantenimiento. Ya sabemos nosotros que en el análisis es donde vamos a recopilar todos los requerimientos necesarios para identificar y tener éxito de las etapas siguientes, pues las que encontramos nosotros acá. Que para esto pues vamos a aplicar lo que son casos de uso, historias de usuario, diagramas de flujo, listas de requerimientos organizados de forma jerárquica. Vamos a encontrar la descripción del sistema, obviamente con un lenguaje fácil de entender de forma natural, que se puede entender obviamente la persona, ya que hemos visto los diferentes elementos o herramientas que podemos utilizar al tener esas bases de datos. Cuando estemos nosotros en el diseño conceptual, es la etapa que nos concentramos en la problemática de la estructura de la información, ya que ella tiene algunas características, como tipos de datos, tamaños, etc. Podemos determinar un diseño como podría ser nuestro modelo de entidad-relación. Diseñarlo por medio obviamente de herramientas, como hemos visto anteriormente, que son las herramientas case, diagramas de clases, y al mismo tiempo podemos generar un diccionario de metadatos, realizando una extracción de la realidad, de qué es lo que queremos nosotros trabajar. Bueno, en esa parte del diseño conceptual, ya que estamos hablando de los elementos, vamos a hablar primero lo que son la normalización de las bases de datos. ¿Qué es la normalización? Bueno, esto se debe para poder garantizar en el diseño conceptual la normalización. La normalización de bases de datos fue introducida como procedimiento por Edgar Frank Codd, un científico de computación de IBM, donde nos dejó obviamente un artículo de modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Eso fue más o menos en la época de 1970. La normalización de bases de datos es un procedimiento por el cual un esquema existente se modifica para traer sus tablas componentes del cumplimiento a través de una serie de formas normales progresivas. Esas formas son las que encontramos nosotros acá. Bueno, debemos tener presente que las bases de datos relacionales se normalizan con qué fin. Una, para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en la tabla, proteger la integridad de los datos. Eso es lo que nosotros queremos o deseamos cuando estamos creando obviamente en las bases de datos. ¿Por qué hablamos de redundancia en los datos? Pues que los datos no se vayan a repetir constantemente o eliminar esa duplicidad de ellos. Que cuando hagamos una actualización de ellos nos quede algo sencillo y fácil, sin necesidad de ponernos a inmigrar y después, por medio de filtros, hacer como si fuera un doble trabajo. Al mismo tiempo que esa información que estamos ingresando sea íntegra o al mismo tiempo no va a tener falencias cuando queramos trabajar o manipular. Y así como nos explica obviamente la inteligencia de negocios, que lo que hacemos nosotros es coger los datos y esos datos convertirlos en información. Y la información, aquí tengo más bien algo explicadito. Eso es lo que nosotros esperamos con las bases de datos. Datos es lo que tenemos en este momento. Entonces, voy a suponer, con esto vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo va a trabajar la normalización. Datos, claro, aquí tenemos unos datos, que tenemos el título, el autor, el bio, el ISBN, el tema, la página de la editorial. Pero todo esto se nos va a convertir en una información. Y esa información se nos tiene que convertir en un conocimiento. Ya con ese conocimiento que tenemos nosotros se debe tomar las respectivas decisiones. Debemos tener presente que la inteligencia en negocios puede ser para la parte operacional o para la parte estratégica. Y con esto nos permite obviamente generar lo que se llama el valor añadido. ¿Qué vamos a realizar con esto? Bueno, sabemos que la inteligencia de negocios debemos tener una información, una decisión y una acción.
que esto debe ser de forma cíclica. Entonces, el modelo relacional frecuente llamar tablas a una relación, aunque para una tabla sea considerada como una relación que tiene que cumplir con algunas restricciones. Cada tabla debe tener un nombre único, no puede haber dos filas iguales que se permiten los duplicados, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Bueno, ya hemos visto de que debemos observar cuál de estos elementos o cuáles de estas columnas deberían tener una llave primaria. Un valor que obviamente pueda depender del resto, que sean únicos. Entonces indica que no puede haber dos filas donde estos elementos sean iguales y al mismo tiempo que los datos de una columna deberían ser del mismo tipo. Ejemplo, si aquí estoy generando un tipo de dato números y aquí de pronto texto o varchar, pues igual cuando estamos creando la base de datos, ahí estamos generando obviamente esa limitación. Bueno, acá nos especifican de qué son las dependencias funcionales. Esto es la álgebra booleana y elementos que tenemos que conocer sobre la parte de la funcionalidad de las bases de datos. Que nos habla que existen unas claves, las llaves foráneas, las llaves principales, las llaves candinavas, llaves compuestas, que vamos a ver con un ejercicio de cómo creamos cada una de ellas. Ya hemos creado alguna, que son las claves candinavas o en este caso ya llaves primarias. Bueno, ¿para qué nos sirve toda esta forma? Bueno, se centra en liberar a los desarrolladores y sus proyectos en el síndrome de la hoja de cálculo, donde se refiere a las tendencias de los desarrolladores de exprimir tanta información como sea en el menor o número posible de tablas. Eso es lo que queremos hacer nosotros, que es con este ejercicio. Bueno, ¿qué podemos obtener nosotros? Existen unos beneficios cuando vamos a realizar la normalización de las bases de datos. Una, pues el uso reducido del espacio de almacenamiento mediante la categorización inteligente de los datos. Es uno de los muchos beneficios que la normalización de bases de datos presta, obviamente con los diferentes motores de bases de datos. Eso nos ayuda a lograr mejores búsquedas, más rápidas, búsquedas más fuertes, ya que implica un número menor de entidades para escanear en comparaciones con las búsquedas anteriores, basadas en entidades mixtas. Debemos tener presente que también la integridad de los datos se mejora a través de la normalización de las bases de datos, ya que divide todos los datos en entidades individuales, construyendo aún así fuertes vínculos con los datos relacionados, que es lo que vamos a realizar. La normalización de datos es muy fácil. Bueno, se requiere pues algo de análisis, algo de comprensión sobre estas normas. Entonces, tenemos este ejemplo. Por ejemplo, estamos en una biblioteca, en la biblioteca vamos a crear una base de datos. Entonces, aquí lo que tenemos que verificar y observar es que se pueden desperdiciar una gran cantidad de espacio de almacenamiento sin cualquier criterio, como en este caso el autor o la editorial. Es considerado como la clave de identificación. Vamos a señalar de que lo que tenemos en este momento, o lo que hemos creído, que la llave principal va a ser el autor o la editorial. La normalización de bases de datos, por lo tanto, es esencial. Es un proceso paso a paso que no puede llevar a cabo al azar. Los siguientes pasos le ayudarán en la consecuencia de la normalización sobre ellos. Entonces, lo primero que debemos tener presente para crear la primera forma estándar o INF, el proceso de normalización de bases de datos consiste en la obtención de datos para ajustar a las formas estándares progresivas, a un mayor nivel de normalización de bases de datos y no puede ser logrado más o menos que los niveles anteriores que se han cumplido. La primera forma estándar es el nivel básico de la normalización de la base de datos. Entonces, ¿qué requerimos nosotros?
Entonces, aquí tenemos como unas características que nos indican. Podemos llevarlo hasta la quinta forma normal, dependiendo obviamente de los elementos que tengamos nosotros de la base de datos. Acá, por ejemplo, en una tabla están en primera forma normal si cumple con los siguientes atributos. Todos los atributos son atómicos. Ya sabemos que los atributos son los elementos que tenemos nosotros. Son datos únicos, que estos datos obviamente no, que ya no se puedan desprender o en este caso desglosar hasta un máximo nivel. Los atributos atómicos y los elementos del dominio son simples e indivisibles. Otro elemento que debe tener, la tabla contiene una clave primaria única, pues hemos definido dos tablas. En este momento en las tablas hemos definido dos llaves primarias. Tenemos que identificar si para nosotros estas serían nuestras llaves primarias. No debe existir variación en el número de las columnas. Los campos no clave deben identificarse como la clave o dependencia funcional. Deben existir una dependencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, que si los datos cambian de orden, no deben cambiar su significado. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta tabla. Bueno, entonces, como explicamos, para la primera norma formal debemos asegurarnos que cada columna de una tabla son atómicos, lo que significa que son únicos y no contienen conjunto de valores. Entonces, en nuestro caso, tenemos el autor y tenemos el tema, que no cumplen en ese momento. Entonces, uno de los métodos para llevar a una tabla primera norma formal es separar las entidades que encontramos obviamente en esta respectiva tabla. Entonces, ¿qué haremos en este momento? Vamos a generar una nueva tabla llamada libro. Y en este vamos a llevar las columnas, el título y las páginas. ¿Esto qué nos está garantizando? Lo primero que debemos tener presente es que la tabla libro no debería contener unos elementos que de pronto aquí nos estarían sobrando. Debemos colocar obviamente una tabla, que es la tabla del autor. Debemos tener presente que para poder realizar este trabajo de la normalización, debemos ser muy conscientes. Claro, esta tabla perfectamente nos podría funcionar si estamos integrando todo lo que es un libro. Pero como estamos indicando que debemos cumplir, de que estos datos deberían ser atómicos, de que si estamos hablando y identificado que para mí existe una tabla de libro únicamente debería contener obviamente el código de ese libro, el título del libro y las páginas del libro. Voy a crear la otra tabla que es la tabla autor. En la tabla autor deberíamos crear una clave primaria para él. Para mí en la tabla libro tenemos ya una llave primaria, que para mí sería el ISBN. Esto me garantiza que cada vez que se genera un libro, este número es asignado y es único. Entonces vamos a colocar acá un autor ID, que va a ser nuestro consecutivo o un autonumérico, y va a ser nuestra llave primaria en este momento. Vamos a traer el nombre del autor, y el apellido de él. Bueno, acá nos hemos separado por primer nombre y segundo nombre, primer apellido y segundo apellido.
aunque sería una muy buena práctica. Entonces, ¿para qué queremos separar? Como acabamos de indicar, para poder agilizar, en este caso, las respectivas búsquedas. Primer nombre. Igual, esto también es dependiendo del tratamiento que nosotros queramos generar, o en este caso, las respectivas consultas o vistas que queramos generalizar. Listo. Listo. Bueno, pues vamos a colocar el primer nombre. Vamos a suponer que estos serían los nombres. O sea, lo que hicimos en este momento fue complementar, ¿sí?, en los datos que teníamos anteriormente. Debemos tener presente que en algunos países no siempre tienen su segundo nombre o segundo apellido. Vamos a suponer que aquí sí lo tienen. Bueno, ahora vamos a crear una tabla que se llama editorial. Debemos tener presente qué valores y qué datos hemos trabajado. Vamos a colocarle un color diferente distinto. Ya colocamos el ISBN, hemos colocado el título del libro, hemos colocado las páginas, hemos colocado el nombre del autor, hemos colocado, entonces nos quedaría el tema. Bueno, pues vamos a crear aquí la tabla, tema, que este contendrá dos elementos. Le copiamos esto para que nos rinda. Vamos a colocarle un tema ID que va a ser de forma autonumérica, que sería el tema del libro. Y tema ID sería nuestra llave primaria. Editaríamos el tema. Bueno, nos faltaría la editorial. Bueno, ¿qué vamos a complementar eso? Voy a colocar esta tabla, que se llamará la tabla editorial. Donde tendrá la editorial un ID que forma autonumérica, tendrá el nombre de esa editorial para complementar,
Tendremos una dirección de donde podemos ubicar esta editorial, la ciudad y el departamento. Y si deseamos, un código postal o una extensión. Bueno, vamos a colocar el nombre de la editorial. Vamos a suponer que se llama Mac. La dirección. En la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. La extensión es 0, 9. Bueno, ¿qué hemos hecho? Aquí sería como, faltaría esto como sobre qué es, abre el libro. Colocámoslo en el tema. Inscripción o una introducción. O esto también lo podríamos dejar en la tabla del autor. Pero sería obviamente repetir la misma información. Entonces vamos a suponer que aquí llevamos una introducción de lo que nos indica este libro. Bueno, hasta aquí hemos completado la primera norma que nos indica. Define que todos los atributos son atómicos, ya generamos cada uno de esos atributos de forma atómica. Hemos desglosado. La tabla contiene una clave primaria. Cada una de sus tablas tenemos llaves primarias, que son las que he identificado con el color o el texto rojo. La clave primaria no contiene atributos nulos. Ya sabemos nosotros que la tabla principal, perdón, la clave principal no puede contener ni valores duplicados ni nulos. No debe existir variación en el número de las columnas. Si yo intercambio la información, no va a generar ningún tipo de entropía o desorden. Los campos no clave deben identificarse por la clave de dependencia funcional. Entonces, son los que encontramos acá, pero después cuando estemos haciendo la segunda forma, vamos a identificar cada uno de ellos. Debe existir una dependencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar de significado, efectivamente. Bueno, en la segunda forma normal, lo que vamos a generar nosotros es establecer las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Es la forma como se identifica cada uno de esos elementos, donde podemos encontrar que puede existir unos a muchos o muchos a muchos. Que esto lo hemos explicado en los videos anteriores. Bueno, para recordar qué era, estamos indicando que, por ejemplo, aquí tenemos esta base de datos y esto está indicando que el ingreso de un estudiante
tendrá una única ficha médica. Al mismo tiempo, la información familiar tendrá obviamente un ingreso de estudiante. Cuando estamos hablando que es uno a uno, significa que esta información va a ser una sola persona con una sola entidad. Un ejemplo puede ser un matrimonio. Una persona se casa con un sexo opuesto en este momento, de comillas, o de unos a muchos, por ejemplo, son dos hijos, yo puedo ser el padre, pero el padre puede tener varios hijos, y de muchos a muchos cuando existe una relación de varios elementos. Entonces, ¿cómo sería nuestra relación? Bueno, para poder entender fácilmente esta relación, voy a trabajarlo para que se tenga una forma gráfica. Vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a llamar las tablas. Pero simplemente voy a crear únicamente sus dos respectivos cabezas o atributos importantes. Tenemos nosotros que identificar cuántas tablas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Una tabla recibe el nombre del libro. Otra tabla recibe el nombre de autor. Otra tabla recibe el nombre de tema. Y otra tabla recibe el nombre de editorial. Vamos a crear su campo principal. Hemos definido que este número ISBN es el número entero. Vamos a suponer que vamos a hacerlo en forma como de primario. Voy a introducir el resto de los datos. Autor del IDE. Este sí va a ser de forma autoincremental. Bueno, aquí tenemos nuestras tablas. Vamos a mirar la relación. La tabla libro, perdón, puede tener relaciones de muchos a muchos con la tabla autor. Y la tabla del autor puede tener muchos libros o puede tener más de un autor. Bueno, ejemplo. Un ejemplo sencillo es como el que acabamos de observar, de que tenemos el título de este libro y en este momento lo creó o lo escribieron obviamente dos autores. Entonces, ahí es donde también tenemos que entender parte del modelo de negocios. Entonces, por eso nos va a quedar de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque requiere obviamente repetir el libro, en este caso el dato, la información de este libro, dos veces el mismo código, el mismo título, las mismas páginas. Pero también le requiero también repetir, ya que el autor no solamente va a generar un único libro, sino también puede generar diferentes tipos de libros. Si hubiéramos dejado de esta forma, según con los datos observamos, la forma correcta sería decir de que un autor puede contener o puede tener muchos libros, pero muchos libros solamente va a tener un solo autor, que obviamente es algo ilógico. Entonces por eso vamos a generar una tabla, en vez de muchos a muchos, esta es la tabla, vamos a llamar libro autor, que es la que se va a encargar
de tomar obviamente esos elementos. Y va a quedar una lista. Bueno, como esta relación va a ser de muchos a muchos, va a generar la conexión. Él automáticamente lo que hace es mandar su llave foránea. Creo que lo he generado mal. Listo. Bueno, ¿por qué el error? Porque obviamente me estaba colocando una llave principal. En realidad esto es una llave foránea. Listo. Esta sería la forma de la relación de nuestra tabla. Debemos tener presente las relaciones. No hemos completado todas las relaciones que tenemos en este momento. Bueno, entonces, nos dice que la tabla del libro puede tener relaciones de muchos a muchos con la tabla tema. Y los libros pueden caber en muchos temas y los temas pueden tener muchos libros. Entonces vamos a generar esta relación. Entonces ya sabemos que cuando vamos a generar una relación de muchos a muchos, lo que hacemos es generar una tercera tabla. Esta tabla, voy a darle un nombre de libro. Recuerden que los nombres de las tablas es independiente de lo que queramos generar. Para controlarla quiero generar un keyword. No es obligatorio, ¿sí? Pero ya que nos indicaba que para primer forma normal queremos tener una llave primaria. Vamos a indicarle de que varios a 1 y varios a 1. Ahí ya tenemos una relación de muchos a muchos. Bueno, nos está indicando que un libro, varios libros pueden contener diferentes temas. Entonces, digamos que tenemos los libros tienen obviamente los índices, sobre esos temas podemos generalizar los diferentes elementos que tenemos nosotros. Vamos a generar la siguiente relación que nos faltaría obviamente con el editorial. Entonces la editorial, las relaciones de muchos a muchos, y obviamente ya la vimos nosotros cómo de qué forma la podemos relacionar. Bueno, entonces, vamos a generar de unos a muchos, que será de libros a editorial. Vamos a organizar esto un poquito. Hola, así para no confundir. Bueno, ahora, cada libro tiene solo una editorial, pero una editorial puede tener muchos libros. Podemos lograr relaciones de unos a muchos con una clave externa. Una clave externa es un mecanismo o un sistema de gestión de bases de datos que define las relaciones y crea restricciones en los segmentos de los datos. No es posible examinar lo que no está relacionado con el libro específico y no es posible tener un libro sin un autor o editorial. Otra ventaja que cuando tenemos este tipo de relaciones es que al borrar una editorial, todos los libros relacionados pueden necesitar ser eliminados junto con las opiniones de esos libros y no sería necesario eliminar los respectivos autores.
Entonces crearíamos de uno a varios. Una editorial puede tener varios libros. Ahí hemos llevado a nuestra segunda forma normal, que es identificar la relación que tenemos sobre cada uno de ellos. Cuando generemos obviamente pues los scripts, los SQL, vamos a observar de que podemos ir y navegar sobre cada uno de estos elementos que tenemos o esta información. Ahí quedaría nuestro elemento. Listo. Creo que esto nos sobró. Borramos esto. Listo. Bueno. Ahora, ya después de observar nuestro diseño, vamos a verificar para, para mirar si tenemos tercera forma estándar. Eso se requiere que todas las columnas dependen directamente de la clave primaria. Las tablas eh, violan la tercera NF o tercera norma formal cuando una columna depende de otra columna, la que a su vez depende de la clave primaria, una dependencia transitiva. En la tabla editorial podemos encontrar acá la ciudad y el estado son en realidad dependientes del código postal y no de la editorial. Entonces aquí obviamente pues como no hemos generado un diseño conceptual, pues obviamente tendremos que revisar cada una de ellas. Pues claro, efectivamente estamos observando de que la extensión, o en este caso, lo que es el código postal, ellos siempre van a venir ligados con la parte de la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya que hemos observado esto, entonces para cumplir con la tercera norma formal tenemos que mover estas fuera de la tabla editorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente escoger esto y aquí le vamos a llamar la tabla. Ciudad. La extensión o código postal, como lo queramos llamar, va a ser nuestra llave primaria. Aquí tendríamos que variar nuestro diseño. Por eso es tan importante que en la primera etapa, que es en el análisis y el diseño conceptual, para no generar obviamente diferentes o llegar únicamente a una segunda forma normal. Claro, aquí podemos observar que una editorial puede estar en varias ciudades y en varias ciudades puede existir una editorial. O en este caso, también dependiendo, entonces podemos dejarla de varios a varios, ya que esta editorial se puede entender que tiene diferentes dependencias, una que es la parte de la impresión, la parte de escritos, eso es dependiendo del modelo que tengamos nosotros, puede ser de unos a unos o unos a varios, digamos que dependiendo de las reglas o normativas que se tengan, que solamente podrá estar, digamos que en un país o en un departamento una sola editorial, pero obviamente no existe esa reglamentación. Entonces ahí tendremos que definir nosotros si vamos a dejarlo de muchos a muchos o de unos a varios. Si vamos a dejar de unos a varios, estamos indicando de que una editorial está en una ciudad y en varias ciudades existen obviamente una editorial. O puede ser que puede existir que esa misma editorial esté en varios lugares, en este caso en el mismo departamento. Entonces vamos a entender que de pronto puede ser de muchos a muchos. Y hasta aquí podríamos nosotros llegar y entender parte de lo que es la normatividad. Esto se puede convertir en algo tan complejo en algo muy sencillo.
Entre más observamos o podamos dividir, obviamente, las condiciones o la normalización, significa que cuando queramos hacer mantenimientos en las tablas va a ser algo muchísimo más sencillo. Y no vamos a generar un cambio total sobre cada uno de ellos. Por eso es tan importante entender el modelo de negocios antes de ponernos a crear el diseño conceptual.